Producciones Querigma presentan En tiempos amargos. ¿Qué tal? Mucho gusto, Dios me los bendiga. Reciban un saludo afectuoso de nuestra familia, la familia pastoral. Esmeralda, Samuel les saluda. Quisiéramos darles un fuerte abrazo, pero se los estamos reservando para cuando sea el momento. Por ahora queremos compartirles un mensaje muy pertinente, muy importante por lo que estamos viviendo. Está basado en un fragmento de la historia de Israel en su peregrinar por el desierto. En aquella ocasión, cuando ellos encuentran agua en el desierto, quieren tomarla, pero esas aguas están amargas. Se titula Las aguas amargas del mar. Y en estos tiempos amargos, nosotros necesitamos aprender cómo reaccionar ante las circunstancias, ante la crisis. Mucho me temo que no estamos preparados como pueblo de Dios para enfrentar las crisis. Imagínense, no es una persecución contra la iglesia, no es una guerra, no es un apocalipsis, no es algo que nos afecte de manera directa a nuestra fe. Pero nuestra reacción como iglesia no es la ideal. Muchas iglesias, y cuando digo iglesia hablo en general, no hablo por la iglesia en particular que pastoreamos, la cual felicito porque se han portado a la altura. Hablo en términos generales, porque escuchamos comentarios de creyentes, inclusive de pastores, diciendo cosas fuera de lugar. Y repito, no están atacando nuestra fe, no están atacando a la iglesia en sí. ¿Qué pasaría si realmente viniera una persecución, viniera un agravante sobre nuestra vida por ser creyentes o por la iglesia realmente? ¿Cómo enfrentaríamos una situación así? O si la situación tuviera otra dimensión. No minimizamos lo que está pasando, pero a pesar de lo que está pasando, tenemos mucha tranquilidad en casa, y tampoco minimizo el dolor y la frustración y la impotencia de los que están sufriendo, de los enfermos y de los que han perdido un ser querido. Tampoco no me malentiendan, no estoy tratando de minimizar ese dolor que también nos ha llegado de manera muy fuerte, porque amigos consiervos muy queridos han perdido la vida, personas que amamos están enfermas. No estamos minimizando eso. Son tiempos difíciles, son tiempos amargos, pero ¿cómo debemos enfrentar estos tiempos amargos? Creo que Dios quiere prepararnos, porque el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y lo primero que encontramos del pueblo de Israel en esta situación, en esta circunstancia, fue la quejumbrosidad. Inmediatamente, era algo común en el pueblo de Israel. Siempre que pasaban una circunstancia difícil, murmuraban contra Dios o contra sus líderes, contra Moisés. Y esta no era la excepción. Comenzaron a murmurar. Y esa es una de las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos, que murmuremos. Así que yo le invito a considerar con seriedad esto. No debemos hablar contra Dios ni contra los líderes, sean eclesiásticos o gubernamentales. Hacen lo que pueden con lo que tienen, lo que saben, tal vez se equivoquen, son humanos, pero la actitud de un cristiano, de un creyente, debe ser una actitud de confianza plena en Dios.
Y cuando confiamos en Dios, confiamos que aún las fallas y los errores humanos, Dios los va a encauzar para bien, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Usted debe recordar la historia de José. Este muchacho, al cual sus hermanos, que le tenían celos, envidia, lo metieron en un pozo, en una cueva, y planeaban matarlo. De allí lo sacaron y lo decidieron venderlo. Luego fue a parar a Egipto como sirviente, y después de haber sido muy fiel como sirviente en una casa como mayordomo, la esposa de este hombre al cual él le servía, que se llamaba Potifar, lo sedujo para que se acostara con ella. Él, al no querer hacer eso y no ofender a su señor, a quien él servía, salió huyendo, y por hacer lo correcto fue metido a la cárcel. Estando allí en la cárcel fue olvidado, después de haber hecho el favor de haber interpretado sueños a la persona que servía al rey y no haberse acordado de quien le reveló el sueño en la cárcel, que era José. Allí permaneció. Mire cuántas cosas, cuántas injusticias pasó José. Pero después de todo esto, llegó a ser el segundo de Faraón, y gobernador y señor en Egipto. A veces los caminos de Dios son atropellados, es decir, no son perfectos humanamente hablando. Son cosas que nosotros quisiéramos evitar, pero que a veces Dios las permite. Y aunque no las entendamos, Él tiene un propósito y Él las encamina para bien. Él quiere que nosotros entendamos eso, que Él tiene el control, y que si Él nos hace pasar por momentos amargos, Él de alguna manera hará que aquellos momentos amargos sean útiles a nuestra vida y nos sirvan. Él puede endulzar, Él puede cambiar nuestro lamento en gozo, aunque no lo entendamos. No lo tenemos que entender, tenemos que confiar, tenemos que esperar en Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros tenemos que esperar a Jehová, esperar a Dios. En una ocasión estaba cruzando una calle en mi automóvil en una ciudad, y en eso un borrachito se atravesó y se paró en medio de la calle del crucero donde yo iba a pasar. Llevaba un poco de prisa, pero me detuve con paciencia. Después de esperarle, él estaba allí parado, quieto, se volteó, me miró y me insultó, como si le hubiese hecho algo. Yo no emití ninguna palabra contra él, ni le pité el clapso, estuve allí con paciencia. Y luego me insulta y pasa. Era un domingo, que iba a la iglesia y tenía que predicar. Pero créame, me amargó el momento. Porque comencé a deducir en mi mente, pero ¿yo qué le hice? Si lo único que hice fue ser paciente, esperarlo, darle tiempo, que pasara placenteramente, y luego me insulta. Creí no merecerlo. Y si hay algo que daña bastante y que perturba nuestra actitud y nuestra paciencia, es el creer
que no es justo. Porque como que nos autojustificamos. No lo merezco. No es justo. Si yo hice tal cosa, ¿por qué me pasa esto? Y creemos no merecer las cosas. Bueno, déjenme decirles una verdad que tenemos que aprender y que nos va a traer paz. La vida no es justa. El mundo en el que vivimos no es justo. El desierto que Israel tenía que cruzar no era placentero y ellos lo tenían que aprender. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, que confiáramos, pero el mundo no es color de rosas. ¿Se acuerda de... Hay una mujer en la Biblia llamada Noemí? Está en un pequeño libro en la Biblia que se llama Ruth. Esta mujer se fue de su tierra, que era Belén, que significa casa de pan, porque había hambre y no tenían que comer. Y interesante porque Belén significa casa de pan, pero no había pan. Salieron por el sueño no americano, el sueño de los moabitas, porque fueron a Moab en busca de comida, en busca de pan. Y entonces salió con su esposo, Elimelech, que significa Jehová es rey, y con sus hijos Malón y Keleón, y se fueron a Moab. Allá en Moab murió Elimelech, que significa Dios es rey. Pero Elimelech dejó a su rey, porque dejó la ciudad de su rey, que era Belén. Y luego murió Malón y Kelión. ¿Sabe qué significa Malón y Kelión? Enfermizo y defectuoso. Ahí por si andaba buscando nombre para sus hijos, cuidado, no le vaya a poner Malón o Kelión. Significa enfermizo y defectuoso. No tengo que explicarle por qué murieron. Pero allá en Moab murieron Malón y Kelión, enfermizo y defectuoso. Quedaron sus dos nueras y Noemí regresó a Belén en el tiempo de la siega y resulta que siempre, después de todo, en Belén, casa de pan, allí fue donde encontró el pan. En su regreso, cuando regresa con Ruth, ella dice esto: yo me fui llena, pero Jehová me volvió vacía. Yo me fui llena, pero Jehová me volvió vacía. Culpando a Dios. Pero no fue Dios, fueron sus decisiones. No podemos culpar a Dios de las cosas que nos pasan. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones, pero a veces queremos culpar a Dios. Entonces, a veces somos nosotros y a veces simplemente porque vivimos en un mundo injusto, en un mundo caído, en un mundo que está corrupto. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. Y tenemos que enfrentar la adversidad, el dolor, el sufrimiento. El Señor Jesucristo nos llamó a eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. El Evangelio no se nos dio para viajar cómodos. Se nos entregó para salvarnos la vida por la eternidad. A nosotros se nos ofreció una vida eterna en los cielos, no una vida placentera en la tierra. Una vida plena sí en Jesucristo, pero no placentera. En el mundo tendremos aflicciones y tenemos que tener mucho cuidado porque la amargura nos puede robar la gloria de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Debemos tener mucho cuidado, mirar bien a nuestra vida. Esa autojustificación, pensar que no lo merecemos. No se trata de merecer, lo merezcamos o no lo merezcamos. La vida es injusta y de repente beberemos
aguas amargas. Tendremos momentos difíciles, como los que estamos viviendo. Cosas que no nos gustan, cosas que no nos parecen. Escuchamos que entregan despensas por todos lados, que el gobierno está dando. Y dice, ¿por qué a mí no me han dado? ¿Por qué a mí no me ayudan? Ayudan a medio mundo, a mí no. El mundo no es justo. El mundo es un mundo caído. Así que tendremos problemas y conflictos. Pero Dios le dice a Moisés que vertiera un trozo de madera en el agua, y el agua se convirtió de aguas amargas a aguas dulces, agua que saciaba la sed. Ahora, ese madero, o ese trozo de madera, es representativo de la obra de Cristo. Él fue crucificado en un madero. Y Él en la cruz del Calvario cambió nuestra tristeza en gozo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Así que lo que tenemos que hacer es meter a Cristo en la ecuación. Cuando tengas un momento difícil en tu vida, algo que te esté mortificando, no permitas que se asiente ahí en tu corazón y ensucie tu alma. Dice la Escritura allá en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces pregúntate, ¿lo que tú estás viviendo es más difícil que lo que Jesucristo padeció por ti? A Él lo acusaron injustamente. A Él lo abofetearon. ¿A ti te han abofeteado? ¿Te han escupido en la cara? ¿Te han puesto una corona de espinas? ¿Te han clavado las manos, los pies? ¿Te han colgado en un madero? No sé qué tanto has padecido por Jesucristo, por el Evangelio. Pero la Biblia dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y cuando yo miro a Jesús y miro mi condición, los insultos de un borracho en la calle, perder un poco de tiempo, que no me ayuden, que hablen mal de mí, y lo comparo con Jesús, con lo que Él sufrió por mí, sin merecerlo, Él sí, sin merecerlo. Lo único que siento es vergüenza. Y entonces puedo entender cómo Jesucristo cambia mi perspectiva. Quizás no cambie la circunstancia, pero sí mi manera de ver y de entender mi circunstancia. Y entonces, en vez de quejarme, frustrarme y lamentarme, levanto los ojos al cielo y le digo, gracias, Señor. No te merezco. No merezco tu amor. Pero aún así me amas. Y entonces me vuelco en gratitud a Dios. Yo te invito para que cambies tu manera de ver la vida, las circunstancias, los problemas. Los problemas, las adversidades pueden ser o un obstáculo en tu camino o un peldaño para avanzar. Tú decides. Jesucristo es nuestro punto de referencia. Considerad a Jesús. Y entonces, no te detengas. Sigue adelante. Que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré
en el Dios de mi salvación. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.